vamos con los comentarios temerarios. Bueno, comentarios temerarios y vamos a empezar rapidísimamente con este que dice Jordi García: no creo que Trump quiera convertir a Estados Unidos en una nueva Alemania nazi, creo que sí, ni que Pedro Sánchez quiera convertir a España en la Cuba del Mediterráneo, ciertamente no. Pedro Sánchez no es comunista, Pedro Sánchez es un socialdemócrata. En todos los partidos hay extremistas, pero no lo son la mayoría, y todos los políticos, todos quieren tener el máximo poder en Estados Unidos y en España. Yo comentaba, por comentar algo, que Nye Bevan, uno de los políticos británicos a los que más respeto, porque fue el creador del Sistema Nacional de Salud del Reino Unido, que copió el español a través de ay, Dios mío. Bueno, a través de una víctima de ETA, no quiero pensar en eso, pero decía Nye Bevan, el objetivo para los socialdemócratas, el objetivo de alcanzar el poder es repartirlo. Pero le digo, bueno, un poco fui duro y le digo, otro nihilista del cinismo posmo. Todos son iguales, todos los políticos son iguales, nadie es de fiar, no hay diferencias entre nada. Y se toman una cerveza y ven el fútbol, y el día que les tiran la puerta a los tipos de los uniformes, se dan el lujo de poner cara de sorpresa. ¿Todos los políticos son iguales? No, no es cierto. ¿Todos los políticos quieren el máximo poder? No, no es cierto. Por eso los demócratas, cuando lo pierden, lo entregan, sin llorar como Donald Trump, que sí es un nazi. Y en la misma onda, Andrés Sanguiano Zúñiga 96798 dice: estamos en un battle royale de ideologías y ni la derecha ni la izquierda tienen la razón total. La razón total no existe, pero bueno. Digo, clásico cinismo posmo inservible. Nihilismo de cartón piedra. Nadie tiene razón, todos son iguales, no hagas nada, no hay opciones. Luego se van a llorar al regazo de mamá y hacerse una paja jugando Minecraft hasta el día en que las botas suenen frente a sus puertas. En fin. Edmundo Aguilar Reguero 8322, aunque no estoy de acuerdo con todo el origen de la elección, habla de la elección de jueces en México, dice, quiero darle el beneficio de la duda. Los nuevos ministros me parece que harán un mejor papel al tiempo. Ya salía hoy, por cierto, el caso de un nuevo ministro que no conoce el Código de Procedimientos Judiciales. Y yo le respondía, si su compromiso es con la vaguedad, que es el pueblo, y no con las leyes, es imposible que hagan un buen papel. Antulio Raúl Sánchez Flores, 8904, dice, señor Schwartz, lo respeto y acepto muchas de sus opiniones. Yo no, pero ya escribes mal mi apellido. Está escrito allí, si es solo copiarlo. Ya esa falta de respeto a mí me preocupa. De antemano le reconozco que como médico total es mi acuerdo con su pensamiento. Espero que no crea que es un afrontamiento. Solo me interesa su opinión en este escenario en el que quiero ser el abogado del diablo. Según veo, la libertad es el estado de ser libre en cualquier contexto. Si me equivoco, espero la corrección para aprender más. En fin, si impongo el bien científicamente demostrable a los que libremente dentro de su alcance científico, siendo lo más común escaso, lo rechazan, ¿no es un tipo de esclavitud? Y vuelve a escribir mal mi apellido. Le digo, no es esclavitud, es el requisito para vivir en sociedad. Libre en cualquier contexto significa que no hay leyes, no hay reglamento de tránsito, no hay reglas para jugar al fútbol, ni reglas ortográficas o aritméticas, ni reglamento de construcción, ni prohibición social del robo, asesinato o violación. La libertad en cualquier contexto es una entelequia filosófica. Y es lo que decía yo en el vídeo del día de ayer. No hay una libertad absoluta, toda libertad está limitada, y las limitaciones que la sociedad imponga, como por ejemplo no puedes matar a tus hijos, son razonables. Y no puedes usar a tus hijos para matar a otros niños no vacunándolos, también son limitaciones enormemente razonables. Sobre la elección judicial, Juan José García Guerrero, 4730, dice, maestro, ¿cuál sería el modelo ideal para este tipo de situaciones?
todo se corrompería igual, no es corrupto, que entramos en lo de sí, todo es corrupto, sí, nada. No, no todo es corrupto. Pero, aunque no hay un modelo ideal, le digo, distintos países usan distintas soluciones para elegir a los jueces. Selección con base en méritos por parte de un comité independiente de expertos en derecho, exámenes de conocimientos y habilidades, por ejemplo, haciendo que los que quieren ser jueces decidan sobre casos cuyo resultado ya se conoce, por acuerdo entre los poderes ejecutivo y legislativo, que aunque parece mal sistema, siempre el legislativo y el ejecutivo muestran a sus mejores candidatos, porque a sus malos candidatos es muy fácil que los otros los derroten, excepto cuando tienes el ejecutivo y el legislativo y entonces nombras a jueces tan bestiales como los que ha nombrado Donald Trump, uno de los cuales hay un gran grupo de jueces de distrito en Estados Unidos que han pedido que sea impugnado precisamente porque no tiene, es un impresentable y está en la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos. Humberto HCLD. Esteban Mauricio, gracias por tu trabajo, gracias. Te escribo para resaltar que en el video hay dos datos erróneos. La nacionalidad de Kilmer Ábrego García, que es salvadoreña y no colombiana, y no se le atribuye ser miembro del Tren de Aragua, sino de la MS-13, de la Mara Salvatrucha 13. Mi respuesta es correcto. La memoria me falló allí. Es absolutamente cierto. Kilmer Ábrego García es salvadoreño y por lo tanto se le acusa de pertenecer a una banda salvadoreña, la MS-13 o Mara Salvatrucha 13, mientras que si fuera colombiano o venezolano, lo podían, perdón, si colombiano o venezolano, lo acusaría Donald Trump de pertenecer a Tren de Aragua. Y luego, que era para premio Elton, UM1860, a los europeos colonialistas les toca cosechar por lo menos algo de lo que sembraron. Y esto lo digo en el contexto del video aquel. Y le pregunto yo, ¿quieres decir que los europeos de hoy deben ser castigados por los que hicieron otros europeos que ya están muertos? Y si un abuelo tuyo fue ladrón, ¿hay que encarcelarte a ti? No digas tonterías. No le estoy insultando, le estoy pidiendo de favor que no diga tonterías. Lovecraft era un racista y además su obra es racista. Aún así me gusta leerlo y releerlo. Y a mí, traigo un anillo de Cthulhu. Pero cuando Lovecraft vivió 1890-1937, todo mundo era racista, sobre todo en la Nueva Inglaterra donde vivió Lovecraft. No puedes acusar a alguien de ser producto de su tiempo. Es como si dices que un señor del siglo XVIII, que era del siglo XVII, que era muy simpático, pero no era feminista. No, eso se inventó después. Avanzamos. Sí lo tuve que hacer y me siento mal, pero a dice, en Cuba todos ponen México con J, al igual que Corea con C y así con muchas cosas, con mucha cosa, dice. Yo le pregunto, ¿en Cuba? Pues yo escribo Cuba con K y con V, los cubanos me van a decir que chico no, así no se escribe. ¿Cómo se escribe? ¿Cómo ponemos los cubanos? Cuba. Corea está en otro idioma, pero México está en español y es con X. Pedro G4X5 y, oiga, ¿para cuándo una revisión de las persecuciones en nombre del ateísmo, como lo hicieron los países marxistas con el ateísmo de Estado? Según yo, creo que seguían la mala costumbre de civilizar el resto que ha llevado Occidente. Y digo, no, primero lo hemos hecho en varias ocasiones, he hablado de esto, tanto de la persecución en Cuba concretamente como de la persecución en la Unión Soviética, concretamente cuando hicimos el video que me gusta muchísimo de la Basílica del Salvador, que está allí junto al río Moscova todavía hoy, la que fue derrumbada por orden de Stalin, cuyos mármoles se usaron para las preciosas estaciones del metro de Moscú. Y ahí conté la historia de la relación del gobierno soviético, el régimen soviético con la iglesia. Luego lo hemos hecho en numerosas ocasiones, explicando cómo lo que hacían generalmente es perseguir a una iglesia cómplice de la opresión, pero no perseguir a los creyentes. Y cómo al final los tiranos de Stalin a Castro acabaron pactando con las iglesias para mantener el poder.
sea que sí he sido crítico, por supuesto, porque una atrocidad cometida en nombre del ateísmo pues es una atrocidad. No creo que se hayan cometido muchas en nombre del ateísmo. Los ecologistas científicos, me dice Laurita 5130, son ecólogos, cosa que me comentó un profe de ecología que tuve en la universidad, al que no le gustaba que le llamaran ecologista. Y aquí yo creo que yo me hice un lío o no me expliqué correctamente. Entonces lo voy a enterar. Lo voy a intentar. En cuanto lo encuentre, porque me perdí. Perdón. Ya. Sí, fue un error mío porque me expliqué mal. Hay una diferencia entre los ecólogos, que son los que estudian ecología, y los ecologistas científicos, que son activistas del medio ambiente, ecologistas, pero que usan la información científica de los ecólogos y no tienen las supersticiones greenpeaceras. O sea que sí, ecólogo, ecologista y ecologista científico, aquel que con base en la ciencia es activista en favor del medio ambiente. Yo lo sería en cierta medida. Otro casi premio Elton. Daniel SS3682. Los yanquis derrocaron gobiernos en todo el mundo. En todo el mundo, ¿no? Pues sí, en muchos lados. En Argentina nos costó un genocidio de 30,000 de los mejores dirigentes políticos, sociales, empresariales, obreros, intelectuales e incluso religiosos. Y sí, estás diciendo que Estados Unidos derrocó a Isabel Perón. No hay datos al respecto. Estados Unidos conocía los planes de los golpistas, esto se sabe, pero ni los financió, ni puso gente de la CIA a trabajar con ellos, ni nada por el estilo. Que los alentara, los apoyara o interviniera directamente como sí lo hizo en Chile el embajador, no. Ya sé que los culpables de todo tienen que ser los Estados Unidos, en Chile fueron terribles, en Argentina no. 3 años después. La tragedia argentina es mucho más doméstica, desde la locura de Perón de volver a la presidencia por la vía de Isabelita, hasta la chifladura y la corrupción de Isabelita, más las guerrillas locales, la FAL, los FAL, ARP y montoneros. No digo que Estados Unidos no derrocara gobiernos, por supuesto que lo hizo, como no digo que la Unión Soviética no financiara guerrillas y grupos desestabilizadores, que lo hizo, entre otros lugares en Argentina. Personalmente conozco antiguos guerrilleros montoneros que se entrenaron en Cuba por mediación de la Unión Soviética. El caso argentino no es tan en blanco y negro como dices. En el caso argentino no es que fueran afectados los intereses de Estados Unidos como lo estaban siendo afectados en Chile y la AT&T, aquella compañía de telefonía que luego se obligó a que era un monopolio que se obligó a que se separara en varias empresas. La AT&T intervino directamente, la ITT intervino directamente en el golpe de Estado de Chile de hace tantos años. No es lo mismo y no vayamos a la respuesta fácil. Y luego, bueno, sí. Nuestro premiado de hoy dice: ¿quién paga cárcel cuando una persona fallece por tratamiento de quimioterapia? Etcétera. Solo pregunto por educación. Fue, además, en el vídeo sobre la falsa nueva medicina germánica, en la que muchos desafortunadamente creen, sin bases, porque no tiene bases ni demostraciones, ni pruebas de ninguna de sus hipótesis, ni mucho menos de que sea curativa. Digo, no sé, ¿qué casos tienes donde se demuestre que la quimioterapia puede matar a una persona? Acláralo tan educadamente como insidiosamente sugieres que ocurre, porque estás afirmando que las personas pueden fallecer por tratamientos de quimioterapia y entonces que por ello alguien debería ir a la cárcel. Pero yo no sé si realmente la gente la mata la quimioterapia o la mata el cáncer. Y que era también para darle, pero a dos manos. José Antonio Martí D. Con todo respeto, usted es de ascendencia judía y precisamente en el video sobre el fraude de los protocolos de los sabios de Sion. Y le digo, no lo soy en modo alguno, ni cultural, ni religiosa, ni étnicamente.
porque hay muchos judíos que no son religiosos, hay muchos judíos que son judíos culturales o étnicos, o ni siquiera étnicos, que son gente que se convirtió al judaísmo, que se puede, pero que son judíos porque pertenecen al pueblo, a la cultura, a la tradición, a la sociedad judía. Pero no digas que lo preguntas con todo respeto, porque no es así. Estás completamente dispuesto a suponer que si yo opino de cierta manera, sería por ser judío. Es decir, crees en esa conspiración según la cual los judíos, todos, están de acuerdo en todo y buscan objetivos iguales en contra de todos los que no lo son. En este caso estás sugiriendo que para denunciar la falsificación racista de los protocolos de los sabios de Sion hay que ser judío, cuando en realidad solo hay que ser buena persona. Y finalmente, soy una friki 8631. Me dice Miguel Ángel Blanco, del PP fue asesinado por ETA. Es que como el PP es de centro derecha, es menos humano que Isaías Carrasco. Siento que si no eres de izquierda ya dejas de ser humano. Le dije, yo estuve en la calle cuando el asesinato de Miguel Ángel. No digas estupideces, hazte ese favor. Curiosamente hay mucho parecido entre Miguel Ángel Blanco e Isaías Carrasco. Primero que nada, ninguno de ellos era un alto dirigente del partido. Segundo, ninguno de ellos era una persona acaudalada. Miguel Ángel Blanco era un chico que había sido concejal, o era concejal en ese momento del PP, en su pueblo. Isaías Carrasco había sido concejal. No me acuerdo en qué trabajaba Miguel Ángel Blanco, pero Isaías Carrasco era cobrador en una caseta de peaje de automóviles, de una autopista. Y ambos fueron asesinados por ETA. Voy a contar la anécdota. Yo todavía no vivía en España, pero estaba aquí en España cuando fue asesinado Miguel Ángel Blanco. Fue, por poner la fecha, exactamente, estaba yo de visita en la Semana Negra en 1997. Yo me vine a vivir a España en el 99. 1997 habíamos ya en la Semana Negra, en la que yo vine como escritor, nada más como escritor, habíamos hecho un acto pidiéndole a ETA la libertad de este joven que había sido secuestrado, sabiendo que estas bestias, porque ETA nunca fue otra cosa que una colección de bestias o de personas bestificadas por un fanatismo que no vale una vida, que dejaran libre a Miguel Ángel Blanco. El día que aparece habíamos tenido además un enfrentamiento con un tipo, era un argentino que tenía una de las tiendas que se ponen en la Semana Negra de los comercios. Él tenía una tienda que era de literatura, traía sobre todo libros cubanos y cosas relacionadas con la política marxista-leninista, y una revista que él publicaba, con Fidel Castro siempre en la portada, y se apuntaba a todos los viajes de cuestiones que ocurrieran en América Latina. Yo le llamaba desde años atrás. Yo vine a la Semana Negra en el 92, 94 y 96, antes de esta. Ya lo llamaba yo el latinoamericano profesional, porque vivía de ser latinoamericano. Y de alguna manera había expresado su apoyo a ETA. Y traía libros de una editorial estrechamente relacionada con ETA. Que un amigo mío me contó cosas bastantes de esa editorial. Bueno, Chalaparta se llama. O se llamaba, no lo sé. Y de alguna manera expresó su apoyo a ETA. El día que matan a Miguel Ángel Blanco, una amiga mía incluso se fue a encarar con él y dijo: esto es lo que querían, hijos de puta. Mi amiga es muy de izquierda. Muy de izquierda, probablemente más que yo. Probablemente tiene más rasgos ahí. O sea, le quedan resabios marxistas, leninistas, castristas. Y se le fue a encarar y dice: esto es lo que querían, hijos de puta. La Semana Negra, que era un festival de izquierda, ahora no lo sé exactamente, la Semana Negra, que era un festival de izquierda, se paró por un minuto de silencio. Los atracciones y montañas rusas y ruedas de la fortuna, honorias y demás atracciones de los feriantes, los convencimos de que pararan un minuto. La música paró un minuto, los bares pararon un minuto.
en homenaje a Miguel Ángel Blanco, que había sido asesinado por unas bestias, siendo un chico del PP. ¿Sabes cuál es la diferencia? Que a ellos no les duele cuando mueren los nuestros. Por eso mucha gente del PP tiene la idea de que ETA solo mató a gente del PP o a guardias civiles o a policías nacionales o a ciudadanos inocentes, como en el caso del bombardeo del Hipercor de Barcelona. Pero los socialistas pusimos muertos, desafortunadamente, porque tampoco nos querían. También ellos eran de la izquierda que estorba, también ellos eran de esa izquierda para la cual la socialdemocracia es el enemigo. Así que también los socialistas pusieron muertos. Y yo menciono mucho a Isaías por dos cosas. Porque fue el último y porque era un trabajador. Un humilde y sencillo trabajador que iba saliendo de su casa para subirse a su coche e ir a cobrar el peaje en una autopista. No era un hombre de poder, no era un hombre de nada que mereciera que un hijo de puta le metiera un tiro por la espalda. Así que no quiero que maten ni a Charlie Kirk, ni a Miguel Ángel Blanco, ni a nadie. Puedo seguir estando en contra de todo lo que creía y decía Charlie Kirk, pero primero que nada defendería su derecho a decirlo, y segundo, lo que yo quiero es derrotarlo y demostrarle que lo que dice es mentira, es falso, es una valoración incorrecta de la realidad, es una visión dañina, perjudicial, de odio y crueldad, y embarrárselo en la cara. Eso sí lo haría yo.